Sin más, vamos a dar paso al siguiente bloque, el bloque de calidad del aire. Ha habido un cambio de última hora en el programa y se han invertido las ponencias, por lo tanto, la siguiente ponencia es la del potencial de los sistemas de ventilación natural pasiva en la reducción del consumo eléctrico del proyecto piloto de un colegio en Andalucía. Voy a dar paso a Maite Gil. Maite Gil es doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla y máster en reparación de edificios, con investigaciones centradas en la mejora de la sostenibilidad de los edificios y en la reducción de la demanda de energía. Pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, INFACT, y recientemente ha participado en proyectos internacionales de investigación centrados en sostenibilidad como CLIMAC Interreg Sudor. Los resultados de esta actividad han sido publicados en revistas de alto índice de impacto, así como en foros y congresos internacionales con actividades relacionadas con la construcción sostenible, la ventilación natural y la calidad del aire. Especializada en edificación no residencial y uso docente, en el inicio de su carrera fue jefa de proyectos de una empresa de construcción, participando en proyectos y obras no residenciales. Funcionaria de carrera, desde hace 15 años su trabajo está centrado en la dirección de obras de la Agencia Pública de Educación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, fundamentalmente en el diseño y normalización de las infraestructuras educativas. Pues cuando quieras, Maite, puedes compartir la pantalla y empezar. Muchísimas gracias por la presentación, así como por la invitación a participar en estas jornadas compartiendo nuestra experiencia. Muy bien, pues como ya habéis comentado, voy a compartir con vosotros la experiencia piloto que hemos desarrollado en este edificio de uso educativo. Mi presentación se estructura fundamentalmente en estos 6 puntos y realmente lo que voy a hacer es realizar un recorrido partiendo de los antecedentes, pasando por el proceso de investigación y desarrollo que finalmente nos lleva al resultado definitivo de este proyecto piloto. Comentaros en primer lugar que según diferentes estudios y publicaciones, todos sabemos ya que el 40% de la energía consumida en la Unión Europea es debida fundamentalmente al funcionamiento de los edificios. A su vez, el 60% de esta energía la consumen los sistemas de acondicionamiento térmico y de ventilación. Por otro lado, deben cumplirse los objetivos marcados por las directivas europeas en relación a lo que se ha denominado edificios de consumo casi nulo. En este contexto, la reducción del consumo de energía para el acondicionamiento interior presenta un potencial importante para conseguir este objetivo. En el caso concreto de los edificios escolares en zonas de clima suave como el Mediterráneo, los sistemas de ventilación natural suponen una oportunidad para cumplir los objetivos de la Unión Europea, garantizando el confort interior y la calidad del aire con un consumo mínimo de energía. En esta presentación les expondré la experiencia piloto, como he dicho anteriormente, llevada a cabo en un edificio escolar en Andalucía. A partir desde el año 2008 entraron en vigor una serie de normas encaminadas a la reducción del consumo de energía en los edificios, a través de las que se potenció en gran medida el incremento de la hermeticidad de sus envolventes. Esta mayor hermeticidad, al limitar las infiltraciones, lleva necesariamente asociada la necesidad de un mayor nivel de ventilación para evitar el empobrecimiento del aire interior. Como resultado de lo anterior, aplicado a edificación no residencial, en este caso a colegios, uso educativo, se comenzaron a incorporar en Andalucía en los colegios nuevas instalaciones como la que se muestra en la imagen, con grandes sistemas compuestos por unidades de tratamiento de aire y conductos de suministro de aire al interior de las aulas. El resultado de la experiencia práctica de la implantación de estas nuevas instalaciones en los colegios demostró que la utilización de la ventilación mecánica en esta tipología concreta de edificio conllevaba en ocasiones bastantes problemas que podían abordarse desde 2 enfoques fundamentales. Desde el enfoque del cumplimiento de los objetivos de reducción de consumo energético de las directivas europeas, dado que estas instalaciones conllevan un alto consumo de energía eléctrica, y por otro lado desde el enfoque de su integración en la tipología de uso docente, ya que se muestra que esta integración es compleja, no solo en lo relativo a las cuestiones del propio diseño del edificio, sino también a la forma en la que estos operan y son utilizados por el usuario. A lo anterior debe añadirse la cuestión de la salubridad, que se ve comprometida si no se procede a un mantenimiento adecuado, así como los costes asociados a lo largo de toda la vida útil del edificio. Cabe señalar también que toda esta problemática fue contrastada tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto se identificaron soluciones alternativas
que abrían la posibilidad de reducir o paliar, al menos en parte, este tipo de problemas. Por su parte, los sistemas de ventilación natural suponen una alternativa que se encuentra ligada íntimamente al diseño del edificio desde el principio del mismo, y que estos sistemas se dimensionan y se calculan como cualquier otra instalación. No consumen energía en su funcionamiento, ya que operan por las fuerzas naturales del empuje del viento y de las diferencias de presiones que se producen en el edificio. Por otro lado, es importante no confundirlos con las infiltraciones de la envolvente. Las principales estrategias de diseño son las que se muestran en las imágenes, siendo por un lado la simple ventilación a una cara, luego están las soluciones que integran ventilación cruzada y luego hay otra serie de soluciones que también aprovechan el efecto chimenea. Como aspectos negativos más importantes, pueden señalarse que estos sistemas aún son poco conocidos por los técnicos redactores de los proyectos y que realmente son algo más difíciles que calcular que los sistemas mecánicos. En cuanto a las referencias que se estuvieron analizando para el desarrollo e implantación de estos sistemas de ventilación natural, se han encontrado fundamentalmente en el ámbito internacional, donde se han identificado tanto normativas para su integración en los edificios como numerosas soluciones comerciales y ejemplos construidos. En el ámbito nacional también se ha encontrado una referencia normativa muy antigua que subrayaba la importancia de la ventilación para la salubridad en las aulas de los edificios escolares. Y también existen algunos casos construidos de la arquitectura escolar tradicional que integraba este tipo de soluciones. Por último, en cuanto a las soluciones comerciales, no se han encontrado que estas empresas de referencia comercialicen aún sus productos en nuestro país. El estudio de la ventilación natural es una cuestión vigente, de plena actualidad, siendo objeto de investigación en múltiples ámbitos, que se refleja en revistas de alto impacto y calidad. Esto se pone de manifiesto si se analizan, por ejemplo, las publicaciones recogidas en la base de datos Scopus, tal como muestra en este gráfico. Este proyecto piloto, les comento también, que se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación del ámbito Interreg-SUDOE, participado por la Universidad de Sevilla. De este modo, el sistema de ventilación natural e inteligente que les presento se ha incluido como solución novedosa dentro de las diferentes opciones viables para mejorar la calidad del aire interior en las aulas, dentro de este proyecto CLIMAT, el cual se ha centrado en el análisis de la reducción de la huella de carbono en los centros educativos de ámbito mediterráneo. En esta diapositiva les muestro algunos artículos que están asociados a este proyecto, publicados en revistas de impacto científico, en las que se exponen los diferentes resultados obtenidos en relación al diseño y cálculo de los sistemas, a la mejora de las envolventes de los edificios escolares con acciones pasivas, al estudio de los contaminantes que se encuentran presentes tanto en las aulas como el análisis comparativo entre la cantidad de contaminantes a los que están expuestos los escolares en las aulas y en sus hogares. En relación a esta última publicación, precisamente esta semana se hacía eco de ella una revista norteamericana en un artículo en el que reflexionaba sobre la necesidad de regular estas cuestiones. El estudio para la utilización de este tipo de sistemas se ha centrado fundamentalmente en Andalucía, en el parque público de centros educativos, pero tiene un potencial de proyección tanto a nivel internacional, dentro del ámbito mediterráneo, como a otro tipo de edificios con otros usos. En cuanto a los edificios escolares, en ellos se ponen de manifiesto numerosas cuestiones que son específicas de la tipología de edificio y de uso, en cuanto al tipo de usuario, la densidad de uso de las aulas, la organización funcional de los espacios y la agrupación de estos, así como las condiciones de parcela en general y de los centros nuevos en particular. Se observa también una importante estacionalidad en el funcionamiento de estos edificios, con amplios periodos de desocupación a lo largo del año, así como una utilización de los espacios durante los periodos de ocupación que se manifiesta intermitente y no permanente. En cuanto a la metodología desarrollada para el diseño de este sistema piloto, se comenzó lógicamente con un análisis de la reglamentación y de la normativa existente en esta materia, poniéndose de manifiesto, como he comentado con anterioridad de pasada, la relación existente entre la sostenibilidad de los edificios y el consumo de energía de sus sistemas de ventilación. Como hemos visto, la ventilación cobra una gran importancia
en un marco técnico donde se promueve el ahorro energético a través de una mayor hermeticidad de las envolventes de los edificios. En este escenario se ahorra energía, pero a la vez se condiciona la calidad del aire interior, por lo que los sistemas de ventilación empiezan a cobrar protagonismo para garantizar unas adecuadas condiciones interiores, consumiendo a su vez energía para su funcionamiento. Es, por tanto, fundamental que la energía que se consuma no sea superior a la que se ahorra, buscándose en su diseño, tal como se muestra en la imagen de la derecha, un equilibrio entre la tasa de renovación de aire y el consumo de energía, que se suele establecer a través de unos niveles de referencia de contaminantes o de indicadores. Por otro lado, si centramos la cuestión de los sistemas de ventilación en los edificios escolares, estos pueden ser de diferentes tipos, tal como se muestra en esta imagen, pudiendo ir desde los sistemas mecánicos puros a los sistemas de ventilación natural, pasando por múltiples soluciones híbridas intermedias. Por su parte, la ventilación natural se define como el proceso que se realiza para reemplazar el aire interior por aire fresco, sin utilizar medios mecánicos. De este modo, este tipo de sistemas naturales constituyen una oportunidad en cuanto a la reducción de la demanda y consumo de energía en los edificios. En lo relativo al consumo de energía en edificios escolares, al objetivo de edificio de consumo casi nulo debe añadirse el matiz introducido por las directivas europeas relativo al carácter ejemplarizante de las acciones de la Administración, teniendo en cuenta que una gran parte de estos edificios son públicos. En este sentido, según el proyecto de investigación CEMEX, la demanda de un edificio escolar de consumo casi nulo en clima mediterráneo se estimaba que debería estar en el entorno de los 25 kWh metro cuadrado y año. Para conocer el esquema de consumo energético habitual en los edificios escolares andaluces, se realizó un análisis de los centros existentes con niveles de hermeticidad previos a la normativa actual, estudiándose como ejemplo representativo un edificio tipo que cumplía estas condiciones, diseñado en base a los estándares constructivos y ventilado naturalmente. Como principales resultados se comprobó la estacionalidad en la demanda de energía, así como la posibilidad de reducir la demanda de refrigeración utilizando estrategias de ventilación, evaluándose finalmente el consumo promedio de energía calibrado con datos reales de facturación. Para este se obtiene un valor del entorno de los 26 kWh metro cuadrado y año, lo cual queda muy cerca de lo que se había definido como consumo casi nulo en escuelas. Por otro lado, mediante otra serie de ensayos, se comprobó la eficacia de aquellos sistemas de ventilación natural que habíamos encontrado en edificios tradicionales. Tomando como muestra uno de ellos, se realizaron ensayos para analizar su funcionamiento durante una jornada escolar en un aula y, paralelamente, se estableció la comparación con el estudio de un aula en otro centro que estaba dotado de un sistema de ventilación mecánica. Como resultado principal de los ensayos, se obtuvo en ambos casos un incremento de la concentración de CO2 con la ocupación, así como un descenso de este al entrar en funcionamiento el correspondiente sistema de ventilación que hubiera en cada uno de los casos. Se comprueba además como dato relevante que el descenso del nivel de CO2 producido por la apertura de las ventanas no llevaba asociado un descenso de la temperatura, aun habiendo apagado la calefacción en ese momento, lo cual es debido, se entiende, a la inercia térmica de los cerramientos y a las propias cargas internas del espacio. Este aspecto se consideró muy importante a la hora de plantear un nuevo modelo de sistema de ventilación natural en las aulas. Por otro lado, el tipo de contaminante y su nivel de concentración en las aulas andaluzas se evaluó a través de una campaña de medidas, desarrollado en 9 centros educativos que fueron elegidos como muestra representativa del tipo de edificio, época de construcción y nivel educativo. En todos los casos, las aulas disponían de instalación de calefacción y en cuanto a la ventilación, la renovación se producía a través de las ventanas de fachada, lo que se puede identificar como una estrategia de ventilación a una cara. En este caso, se realizaba con operación libre del usuario, no estaban automatizadas. En algunos casos, se activó también la ventilación cruzada con las ventanas practicables que existen en muchas ocasiones en las aulas en el paramento entre aula y pasillo. De los 9 casos, cabe señalar que 2 centros fueron construidos con una instalación de ventilación mecánica, que al igual que se ha comentado anteriormente, no se solía utilizar
porque el usuario no la consideraba necesaria y también debido a los altos costes de operación de estos sistemas. Se midieron en esta campaña de medidas niveles de CO2, temperatura y humedad relativa en interiores, así como de compuestos orgánicos volátiles, aldehídos y materia particulada de diámetro 10 y 2,5. Como principales resultados, se obtuvieron valores inferiores a los límites recomendados para todos los contaminantes que se analizaron. Se observó también que estos valores se encontraban por debajo de los medidos en otros centros escolares de otras latitudes en clima frío. También se observó una relación directa de la concentración de contaminantes con la presencia y la actividad del propio usuario. Por último, también debe subrayarse que la Organización Mundial de la Salud en sus distintas publicaciones la concentración de CO2 la recoge más que como un contaminante, como un indicador del nivel de calidad del aire interior de los espacios. Por otro lado, también se analizaron evidentemente los niveles de concentración de CO2 en el interior y con una evolución aproximadamente similar en todos los casos a la que se presenta en la gráfica. Como digo, en todos ellos se observa cómo al inicio de la jornada los niveles de concentración de CO2 son sensiblemente similares a los de la concentración exterior y se incrementan con la ocupación. También se ve cómo varía con la ocupación y la desocupación del aula la concentración del CO2, disminuyendo con el incremento de la ventilación y mejorando aún más con la ventilación cruzada. Si lo comparamos con la evolución tipo y los niveles máximos de CO2 esperables en un aula con escasa ventilación, según publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, observamos cómo los resultados obtenidos no se corresponden con estos valores, pudiéndose entender, por tanto, una calidad del aire relativamente aceptable en los centros existentes. En cuanto a la base normativa, cabe señalar que no existe una referencia clara para el diseño de este tipo de sistemas en la reglamentación técnica actual. El Código Técnico de la Edificación remite en lo relativo a salubridad en edificios no residenciales al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Este reglamento, por su parte, presenta dos características relevantes. Por un lado, en lo que a cuestiones de calidad del aire se refiere, se basa en la UNE 13779, la cual desarrolla sistemas mecánicos de ventilación. Por otro lado, es un reglamento prestacional, por lo que no puede determinar una tecnología o solución concreta, contemplando en su articulado la posibilidad de integrar soluciones alternativas en los edificios siempre que cumpla con las exigencias técnicas que la propia norma determina. Se toma, por tanto, como referencia la norma inglesa existente para diseño de ventilación natural en edificios escolares, adaptando las soluciones que plantea a las particularidades de nuestra localización geográfica. El modelo de cálculo se desarrolla en el aula y se basa en las estrategias de ventilación cruzada en combinación con el efecto chimenea. El diseño es individualizado para cada aula, tal como se muestra en las imágenes. Por su parte, la circulación del aire se produce desde las admisiones dispuestas en fachada hacia las extracciones que están ubicadas en las chimeneas que se conectan con cubierta y se produce la expulsión a través de las rejillas que se encuentran en el paramento opuesto. Por último, se optimiza el caudal de renovación acorde con la norma inglesa y en base a las consideraciones que establece la UNE española al respecto. A continuación, y sobre un edificio tipo, se implementa el sistema de ventilación natural en cada aula, así como un sistema mecánico centralizado en el edificio. Posteriormente, se procede a la evaluación termodinámica y el cálculo de los consumos del edificio, funcionando con un y con otro sistema a lo largo del curso escolar y desarrollando pares de cálculos para cada una de las zonas climáticas de Andalucía en ambos casos. Como resultado principal, se obtienen menores consumos energéticos del edificio si éste opera con los sistemas de ventilación natural para todas las zonas climáticas y, por tanto, menores emisiones de CO2, que se cuantifican en una reducción anual del entorno de las 9 toneladas de CO2, como un valor promedio de resultados y para este modelo de edificio. Adicionalmente, también se realizaron comprobaciones con el módulo CFD del programa de cálculo para comprobar la efectiva renovación del aire del interior del espacio. Una vez obtenidos estos resultados, se realiza una traslación del modelo de cálculo a un modelo estándar. Esta traslación se basa en criterios de simplicidad y operatividad, así como a criterios objetivos relativos a la
condiciones reales y en la viabilidad del diseño, construcción y uso de este tipo de edificios. La localización de las admisiones presenta actualmente especial interés por la situación surgida a raíz del COVID, ya que evita las corrientes de aire y aunque el sistema no esté funcionando automatizadamente, sino con las ventanas abiertas al 100%, el 100% del tiempo, se garantiza la ventilación sin molestar al usuario con corrientes de aire que puedan estar a una temperatura inferior a la del interior del aula. En cuanto a los elementos constituyentes del sistema, básicamente son tres, son sencillos de adquisición a proveedores y sencillos también de puesta en obra. En primer lugar se encuentra una ventana que se automatiza, se conecta con un sensor de CO2, que es el que mide la concentración de CO2 en cada momento y le manda la señal a la ventana para que opere y se abra. Y finalmente se disponen aireadores en la cubierta, pueden ser estáticos o dinámicos, pero los dinámicos suelen dar mejor rendimiento. Además, este aireador dinámico se puede motorizar configurando o pudiendo configurarse de alguna manera un sistema híbrido que evitaría situaciones puntuales de posible inversión térmica. Por último, pasaré a comentarles cómo se ha implementado esto en un edificio test de nueva construcción. Este es un edificio escolar que se ubica en una zona residencial en expansión dentro del área metropolitana de Sevilla, que se caracteriza por tener un diseño urbano con grandes avenidas y espacios abiertos y una muy buena calidad del aire exterior. El tipo de centro es característico de la tipología, tanto por sus dimensiones, configuración y soluciones constructivas como por el modelo de centro. Dispone de 27 aulas para niños de entre 3 y 12 años y el calendario y horario escolar también se ajustan a lo habitual. En el diseño de este edificio se incorporaron dos sistemas de ventilación para su estudio comparativo. De un lado, un sistema de ventilación mecánica con unidades de tratamiento de aire y conductos de impulsión y de retorno del aire a los espacios. En las imágenes se muestran las sutas encubiertas y el reloj programador donde se operaba este sistema. De otro lado, se incluyó también un sistema de ventilación natural inteligente estándar en cada una de las aulas. Los elementos constituyentes fundamentales, como ya hemos visto anteriormente, son la sonda y la ventana automática. Además, en esta ocasión, las chimeneas están dotadas de aireadores dinámicos que ya hemos visto que tienen un mejor rendimiento. Este sistema de ventilación natural está gestionado a través de un autómata centralizado con un sistema de control KNX. Se ha realizado una campaña de medidas y de comprobación de la operación del sistema. Por un lado, se estimaron previamente los ahorros de consumo eléctrico que podían estar en el entorno de los 26.000 kWh metro cuadrado año, teniendo en cuenta si operara el sistema de ventilación natural los 178 días lectivos del curso escolar durante 4 horas al día. También se procede a la validación de la operación y funcionamiento de este sistema de ventilación natural inteligente, comprobándose que se controlan los niveles de CO2 en función de lo que se había previsto, que se mantiene la temperatura interior estable, no afectando la operación de las ventanas sobre la temperatura interior, y que los contaminantes, como son los orgánicos volátiles y aldehídos, que también se midieron con medidas en continuo y con medidas pasivas, se encontraban muy por debajo de los límites recomendados, con lo cual se estaba garantizando plenamente la calidad del aire interior de las aulas de este centro escolar. También se realizaron pruebas de ventilación pautada en los intermedios de clase, comprobándose que este sistema se puede integrar perfectamente con una forma de ventilación que se realice en ese sentido. En esta diapositiva les muestro algunas gráficas representativas de la validación. Se puede comprobar los valores promedio, en este caso, de concentración de CO2 durante el periodo de ocupación del aula y se comparan con los valores límite de referencia que establece la norma inglesa. En todo caso, presentan promedios de concentración por debajo de ese nivel que establece la mencionada normativa. En general, la fluctuación de la evolución diaria se produce de esta manera y, como he comentado con anterioridad, la concentración de CO2 se incrementa con la ocupación y desciende con la desocupación y con la operación de los sistemas de ventilación. Finalmente, como conclusiones más relevantes, podemos comentar
las que traigo en esta diapositiva. En primer lugar, estos sistemas de ventilación natural en edificios de uso docente que se han comprobado en este edificio test se han mostrado adecuados en estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental para garantizar óptimos niveles de calidad del aire y de confort. Su utilización permite reducir el consumo de energía con respecto a sistemas mecánicos y, por tanto, reducir también las emisiones de CO2. Su utilización permite garantizar la salubridad de los espacios, minimizando los riesgos derivados de una posible falta de mantenimiento de sistemas mecánicos, que es lo que se conoce como síndrome del edificio enfermo. Por otro lado, el propio diseño del sistema facilita la ventilación del espacio, evitando corrientes de aire, lo cual es muy interesante después del curso escolar que llevamos en esta época de pandemia. Su utilización permite minimizar los gastos de mantenimiento y funcionamiento a lo largo de toda la vida útil del edificio, con lo cual este aspecto estaría muy integrado con el análisis de ciclo de vida de los edificios escolares. Y por último, podemos concluir en relación a todo lo anterior que podrían ser considerados como recursos de diseño bioclimático que pueden formar parte de un conjunto de soluciones que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad de estos edificios a corto, medio y largo plazo. Por último, aquí les muestro otra serie de ejemplos que también se han construido con este tipo de sistema para hacer un seguimiento y seguir validando la operación del mismo y estableciendo mejoras en lo que se considere que se puede mejorar el sistema. Y que les comento también que constituye, por tanto, consideramos que constituye una estrategia que podría ser incorporada a la normativa sectorial dentro de la gama de posibilidades que se puede utilizar para garantizar la calidad del aire interior en las aulas. Con esto finalizo y les doy muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición en esta dirección de correo por si quisieran realizar alguna consulta. Pues muchísimas gracias, Maite. Desde luego queda clarísimo y demostrado que las técnicas más tradicionales y el bioclimatismo y los recursos naturales, y más en nuestro un clima mediterráneo que podemos disfrutar de estos recursos, es más que suficiente para ahorrar energía y para mejorar la calidad del aire, desde luego. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última intervención. Begoña Serrano, por favor. La siguiente intervención gira en torno al elemento del patio. El patio es uno de los elementos más antiguos que se ha usado en la arquitectura. Los primeros patios aparecieron hace miles de años, tanto en asentamientos neolíticos, casas romanas, árabes, y han perdurado hasta nuestros días. Y tienen un gran potencial que a lo mejor en su origen no era conocido, pero sí intuitivamente se sabía que era un elemento que mejoraba las condiciones climáticas de las casas. Además de elemento articulador, los patios tienen muchas ventajas en las que destaca la función bioclimática, disipa el calor, reduce la temperatura en varios grados y permite el uso de vegetación para conectarnos con la naturaleza, que funcione como un sumidero de CO2, así como un mecanismo para regular la temperatura y conseguir iluminación natural. La siguiente ponencia se titula El potencial de los patios como estrategia de ventilación, iluminación y naturalización. La ponente es Begoña Serrano Lanzarote, es doctora arquitecta, profesora del Departamento de Medios Continuos de la Universidad Politécnica de Valencia, imparte docencia en esta casa, en la Escuela de Arquitectura, y en diversos másters como el de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, el de Arquitectura Avanzada o el máster RERU, que también participamos en el Instituto Valenciano de Edificación. Ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre rehabilitación de edificios y ha participado también en proyectos competitivos a nivel nacional e internacional. Son numerosos los congresos en los que ha tenido presencia de carácter nacional e internacional, ha contribuido con artículos científicos y ha coordinado y redactado un extenso número de publicaciones y herramientas informáticas acreditadas por el Gobierno valenciano como documentos reconocidos. Actualmente es directora del Instituto Valenciano de Edificación desde 2015, aunque lleva ya más de 30 años trabajando, coordinando los trabajos del área de rehabilitación del mismo. Cuando quieras, Begoña. Pues muchísimas gracias. No sabía yo ese currículum, me lo pasas porque está muy bien resumido. Pues nada, seré breve porque a estas horas vamos a ir rápido. Pero bueno, no quería dejar de hablar de los patios. Yo soy una gran enamorada de los patios, ya no por cuestiones bioclimáticas, sino porque creo que también tiene un componente estético, plástico y en el diseño de los edificios.
y son muy agradables, la verdad, todos nuestros patios mediterráneos todos los hemos disfrutado, y la verdad es que Mar Alonso ha hecho una muy breve descripción, pero muy interesante, muy intensa, de lo que suponen los patios a nivel bioclimático, y por lo tanto me va a permitir casi ir más rápido. Bien, yo me voy a centrar en el contexto, rápido, el patio mediterráneo y sobre todo algunos estudios que he visto de ventilación y iluminación, que me ha parecido muy interesante la ponencia anterior, porque al final son cosas que sabemos, ¿no? La ventilación, nuestras abuelas siempre han abierto las ventanas para ventilar, pero bueno, cuando cuantificas las cosas y ves con indicadores y se demuestra con una lógica aplastante que estas cosas funcionan, ¿no? El contexto ya lo hemos visto, neutralidad climática, la descarbonización del modelo energético, la declaración de emergencia climática. Tenemos una agenda urbana que es un referente ahora mismo en España, recién aprobada, y yo os invito a que la consultéis, porque esto va a mandar en las últimas actuaciones que hagan las políticas de todos los gobiernos. Hay una agenda urbana internacional, pero está la agenda urbana europea y está la agenda urbana española, que la tenemos reciente aprobada, obviamente muy vinculada a la Agenda 2030, los ODS. Tenemos hace unos días recién aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y estamos en fase de pasar un COVID, pero sí que me gusta llamar la atención cuando nos hemos recluido en nuestras casas, las emisiones de CO2 se han reducido drásticamente, como hacía siglos pero años que no se habían. Y bueno, pues esta es la preocupación que tenemos con la ola del COVID, la recesión económica puede suponer, y desde luego la que nos viene encima es mucho mayor, la ola del cambio climático. Bueno, pues todo esto parece que demuestra que hay una urgente necesidad de apostar por lo que son edificios de una reducida huella de carbono para facilitar esa transición energética, verde, justa, que es lo que abogan todas las agendas que os he comentado. Y eso pasa por trabajar con estrategias de diseño pasivo y activo. Yo me voy a centrar dentro de las de diseño pasivo en las que tienen que ver con el lugar, porque los patios están muy vinculados al lugar. No hay nada más que ver en Google Maps. Cuando viajas por las ciudades, como en el norte de España, por ejemplo, los patios son más grandes para que entre más luz. Cuando vas hacia el sur, los patios son más pequeños porque tienen mucho sol, mucho calor y necesitan... Es curioso si analizáis los patios, por lo menos en la arquitectura, hasta los años 40-50, que está muy vinculada a eso, a la localización, al entorno, al clima, al lugar. Y luego... lo que tiene que ver más con los patios de cuestiones bioclimáticas, ya más directamente con el diseño, que es la ventilación natural y tratamiento del aire, que es el potencial como estrategia de refrigeración en verano. El patio mediterráneo, desde luego, es imposible hablar de patio mediterráneo y no tener las imágenes de nuestra huerta, de nuestro mar, de nuestros bosques. Estos bosques podrían estar en Italia, podrían estar en Grecia, podrían estar en España. Los naranjos no, son más de aquí, pero bueno, es clima mediterráneo, ¿no? Y la arquitectura, pues hasta hace 50 años entendía muy bien que este era su entorno y se construía con los materiales, con la madera, con la tierra, con las piedras del propio entorno. Bien, pues en este marco surge una arquitectura, esto de decir que voy a ser rápido y empezar con la antigua Roma, con la historia de Roma, pero es muy interesante porque los patios surgen aquí. Este es un esquema de las antiguas casas griegas, la domus romana más la patricia, el impluvium, y luego la pompeyana, ¿no? Que tenía el impluvium, y aquí veis luego los peristilos. Pero bueno, Sócrates, cosas que nos viene ahora a decir la Directiva de Ciencia Energética, ya las decía Sócrates pues 400 años antes de Cristo, que las casas bien orientadas al sur, en el Mediterráneo, al sol. Es muy interesante y hacía una reflexión de cómo las casas se deben diseñar. También explicó lo que hacía ya Esquilo, que decían, hace 2500 años escribía que los primitivos, los bárbaros, no tienen conocimiento de las casas que se orientan hacia el sol, como un enjambre de hormigas que habitan cavidades sin sol. Es decir, hace 2500 años orientar las casas hacia el sur era una seña de modernidad. Lo seguimos diciendo en las escuelas de arquitectura, pero bueno... Y bueno, estos son unos esquemas de lo que eran los impluviums, el atrio y el compluvium. Esto funcionaba, era un sistema de refrigeración fantástico, pero de ventilación, de iluminación, y el origen de todos nuestros patios viene de aquí. El atrium de las domus romanas era realmente
este espacio, que era un espacio también de relación social, era el núcleo que articulaba toda la vivienda y simplemente tenía esta perforación cenital por la que entraba la lluvia, incluso el agua, que recogían aquí en el impluvium, en esta parte de arriba la llamaban compluvium, y está el impluvium, y servía para recoger el agua y abastecerse de agua. Pero bueno, era el alma de la casa, el espacio de relación social y del espacio público, ¿no?, de la casa. Aquí tenéis, a mí me encantan las casas de Pompeya, yo os animo, si podéis ir alguna vez, ya sabéis que Pompeya fue enterrada por las cenizas de la erupción del Vesubio en los años 70, 75, 79, no recuerdo bien, pero eso ha permitido que las excavaciones que se han hecho desde hace 100, 150 años más o menos, o sea, muy recientemente, incluso hace poco salían las noticias, hace un mes o algo así, que seguían excavando zonas de Herculano y Pompeya y siguen apareciendo casas, siguen apareciendo las personas que fallecieron allí. Y bueno, pues gracias a eso se mantienen muchas en un estado que ha permitido conocer y documentar muy bien cómo son las casas, las domus romanas más de esta zona de pompeyana. Bueno, pues ahí tenéis el atrium. Prácticamente todo ventilaba y daba luz por ahí porque incluso no tenían ventanas al exterior, todo volcaba a ese espacio. Estos dibujos reflejan muy bien cómo bajo de ese impluvium, en la parte de arriba compluvium y bajo el impluvium, en el atrio, esta sección por el atrio transversal, y aquí la tenéis también, tenían unos depósitos bajo para almacenar el agua, y además era interesante, tenían unas baldosas que filtraban el agua, caía el agua, y luego tenían pues estos brocales, les llaman puteal, esos brocales para... Es verdad que cuando llegan los acueductos que traen el agua a la ciudad, todo esto desaparece y los impluvios empezaron a quedar un poco como anticuados y se transforman más estos espacios de atrio, empiezan a lo que eran la zona de huerta, la zona de jardín que tenía detrás, empiezan a aparecer los pórticos con columnas, lo que llaman el peristilo, el jardín, y bueno, pues esto se queda como anticuado el atrio. De hecho Vitruvio los describe como hay ese proceso de helenización que llaman, ¿no?, de pasar de esos atrios más cerrados sin columnas a todos estos patios. Bueno, pues ahí tenéis la casa de Venus de la Concha, el impluvium en Pompeya, en la zona de peristilo con el claustro y columnas de la Venus de la Concha. Ahí voy a pasar rápido algunas para que las veáis. La planta de la casa del poeta trágico también en Pompeya, donde ya aparece el atrium y el peristilo con sus columnas. Alguna reconstrucción del ambiente que tenían estos atrios. Y luego aquí la casa de los Beti también, que se conserva muy bien, con su atrio y el peristilo. Esta es una reproducción de cómo podrían ser. Y bueno, esta es real cómo se mantiene el patio magnífico con las columnas que veis ahí. Y esta, en la que ya tiene atrio, un peristilo y un jardín también más grande con columnas, que es la casa del fauno. Pues ahí tenéis el impluvium. Y por último la casa San Marco, que tiene un atrio y aquí otro atrio más grande, el más importante, pero a veces si la casa era muy grande pues tenía varios atrios para dar luz y ventilación a todas. Bueno, ahí tenéis la casa San Marco, donde ya vemos un proceso, se llama, aquí hay mucha discusión si realmente son romanos, si son más influencias griegas, helenísticas. Bueno, pues parece que la decoración es lo que crea realmente esas suposiciones de que tenemos aquí estos adornos más vinculados a la arquitectura helenística. Pero bueno, finalmente pues, es arquitectura romana con estos 4 pilares, columnas que ya nos hacen tener unos atrios más grandes, de más dimensiones, unos huecos cenitales más amplios y permite pues tener más ventilación, más luz, etc. Y ahí tenéis pues las imágenes. Como veis están perfectamente estos conservados. La casa San Marco, incluso cuando ya llegan a tener grandes dimensiones, jardines que tenían hasta piscinas, albercas, etc. Bien, ahí tenéis unos 400 años, hablando de Vitruvio, pues escribió los 10 libros de arquitectura y en el libro sexto precisamente está dedicada a las casas particulares, cómo hacer casas particulares, y habla pues eso, que los edificios se deben orientar, la disposición atendiendo a las peculiaridades de cada región, a las diferencias del clima. Dice, en el norte los edificios deben ser abovedados,
cerrados y siempre orientados hacia las partes más cálidas. En los países meridionales castigados por el sol, los edificios deben ser abiertos y orientados hacia el cierzo. El cierzo es el norte, el frescor, ¿no? Que ahora siempre estamos orientados a sur, y ayer debatíamos en clase, ¿tienen que estar a sur o a norte? Depende, si hay zonas, en Valencia mucha gente ya prefiere vivir al norte, ¿no? Porque es más fresco, ¿no? Entonces, bueno, pues estas reflexiones las hacía Vitruvio aquí 15 años antes de Cristo. Y esto ha evolucionado así tal cual. Estos son patios manchegos que se han construido ya en 1900, 1800, 1900, pero esto se ha construido hasta 1920, 1930, se han construido este tipo de patios. Estamos hablando de 2000 años han pasado casi, y esto ha venido hasta nuestra arquitectura hoy en día, donde se sigue utilizando las plantas, el agua, aunque no para almacenar o uso, pero hasta los años, yo que me he criado en una casa de este tipo en Ciudad Real, el agua que hemos bebido era el agua de aljibe que se acumulaba. No la usábamos para todo, pero sí que se ha seguido manteniendo las aljibes, las plantas, como elemento de... O sea, se generan unos microclimas. No es el patio en sí, no solo las dimensiones, sino todo lo que acompaña el agua, la vegetación, y además las plantas siempre son las mismas, ¿no? Las que aparecen en estos patios, las alpidistras, la hiedra, los jazmines, las moreras, los helechos. Son patios mediterráneos, y desde luego el toldo. En las zonas de Castilla es donde pega más, un elemento, una alta ingeniería en sistemas de refrigeración, un toldo, si lo quieres automatizar bien y si no, pero son fantásticos. Y bueno, pues como veis, incluso cuando aparece el hierro fundición a raíz de 1898 con la Torre Eiffel y todo esto, pues estas son ya de 1920, 1940, son casas con pilares metálicos, pero se sigue manteniendo la idea del patio. Esta es una casa de allí de mi tierra, de Argamasilla de Alba, donde totalmente son patios con las plantas, y estos, desde luego, es imposible no recordar los patios cordobeses que tan citados están, tan publicados, tan fotografiados, y que son una preciosidad. Y desde luego no se puede hablar también de patios sin recurrir a la Alhambra, que es un diseño sostenible desde todos los puntos de vista, de todos los sentidos, el tacto, el olfato, el todo. Es una maravilla, un buen ejercicio de cómo diseñar patios desde un punto de vista sostenible. Y entrando en lo que es la ventilación, iluminación, naturalización, bueno, pues nada más racional que usar el viento como recurso natural, gratuito, renovable y saludable. La conferencia anterior lo ha demostrado con números que, como decía, que se deben demostrar estas cuestiones. Desde luego, hacía referencia, y por eso no quiero alargarme, todo el problema de los síndromes, el síndrome de edificio enfermo y todas las ventajas que tiene la ventilación natural, ya la ha comentado la conferencia anterior. Y entrando directamente ya en lo que es la ventilación natural y tratamiento del aire desde un punto de vista más energético, ya sabéis que todas estas son los tipos de ventilación natural que podemos tener. Más vinculada a los patios, la que funciona es la de tiro térmico, es donde recurres a mecanismos que incrementan velocidad del aire y mejoran el proceso de evacuación natural. Muchos de estos patios pues participan de ese efecto chimenea, ¿no? Y estas casas se han construido incluso en el ensanche, los barrios que tenemos aquí, Ruzafa, y bueno, eran todas así. Se utilizaba el propio patio de comunicación vertical, era un sistema ingenioso de ventilación de todas las viviendas. Las puertas eran practicables, arriba no se cerraba con tejados, que se están cerrando todos estos patios, y se le quita esa capacidad de refrescar, de ventilar. Las puertas incluso de las propias viviendas tenían sus rejillas, sus aperturas, sus ventanitas, y las propias ventanas que daban a la calle eran sistemas muy ingeniosos, con aperturas, con ventanas, con contraventana, con aperturas de arriba. Toda esa riqueza que teníamos, la cultura de la ventana, yo reclamo mucho la cultura de la ventana y de la protección de las persianas. Todo esto pues se ha perdido, y este sistema tan sencillo, tan ingenioso, pues han dejado de funcionar. Se han cerrado los patios por arriba, las puertas ya no tienen sistemas de rejillas, y todo este sistema de ventilación pues ya no existen. Aquí todas estas puertas las conocéis, las puertas con estas aperturas, no hay nada más que pasar por la ciudad y está llena de edificios de los años, antes de los años 60, todos tienen sus puertas y ventanas de este tipo. Y este es un artículo que os invito a que consultéis, de la Universidad de Sevilla, el arquitecto Juan Manuel Rojas, con un equipo de allí de investigadores que lo han publicado en la revista Energies,
que lo que han hecho es cuantificar lo que se sabe de toda la vida, que los patios tienen unas temperaturas mucho más agradables, más cálidas en invierno, más frescas en verano. Y bueno, lo que han hecho es modelizarlo con parámetros, con un modelo, con modelo paramétrico, termodinámico, y bueno, pues han podido modelizar cómo se comportan estos patios, pero sobre todo, aparte de esa capacidad de modelizar, lo que te va a ayudar mucho es a la hora de diseñar, el dar las medidas exactamente de los patios para cada clima, porque está muy vinculado pues, al clima, al lugar, a los vientos de la zona, a entender dónde estás poniendo un edificio. Y bueno, herramientas de este tipo pues, te pueden ayudar mucho. Parámetros que afectan, pues sabemos que el aire caliente tiene menos densidad que el aire frío se queda en las capas inferiores y el más caliente sube. Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta con la relación de anchos de los patios. Por ejemplo, un patio más estrecho pues te mantiene la temperatura más fría, un patio más ancho, más de zonas del norte, como decía Sócrates, ¿no? En el norte, patios más anchos, pues efectivamente tiene razón porque solo se quedan las partes de abajo con zonas frías y estas fachadas pues ya tendrá más calor. La convección, los muros cuando se calientan, pues hacen que el aire circule y se generan estas corrientes que obviamente en patios más estrechos, más profundas, pues no funcionan y sí que en los patios más abiertos, pues sí que esa convección hace que circule el aire y se mantengan las temperaturas más frescas. Y luego también los parámetros de flujo, es decir, los remolinos de aire, tienen que ver mucho con la geometría de los edificios, pues entender también que todo esto lo podemos alterar. Aparte de conocer los vientos de la zona, toda esta geometría se puede parametrizar y ver cuál es la más idónea en cada zona. Yo os aconsejo que os lo bajéis porque es un artículo muy, muy interesante. De hecho, lo han aplicado en el diseño de un hotel en Málaga, que se llama Monte Málaga, y bueno, pues toda la maquinaria de bombas de calor, la aerotermia, en lugar de situarlas en fachadas o en cubiertas, en Málaga pega el sol fuerte en verano. Entonces, los sistemas de refrigeración, aparte de utilizar este patio, como veis aquí, han utilizado esta planta como planta técnica en lugar de ponerlo arriba, porque aquí tienen las temperaturas más bajas y de hecho llegan a tener en verano una diferencia de temperaturas casi de 10 grados entre lo que es el exterior y la temperatura que tienes bajo en el patio, de forma natural. Por lo tanto, si tienes que refrigerar y las máquinas tienen que tomar el aire, más vale que la tomen de una zona que ya tiene 10 grados menos, pues si la tomas desde arriba tendrás que enfriar esos 10 grados más lo que quieras conseguir. Cosas tan tontas como esta, bueno, pues lo han demostrado. Pero bueno, que han demostrado lo que ya se sabe, como veíamos, desde hace 2500 años. Le han puesto números y ya está. Bueno, ahí pues la teoría, lo que sabemos todos, un modelo con elementos finitos, como han modelizado, como veis, las temperaturas, cómo se mantienen más frescas. Y luego está la imagen del hotel y cómo han utilizado ese patio para producir ese frío necesario para acondicionar. Bueno, pues ahí también las temperaturas que se consiguen, ¿veis? En una zona, porque tienes un patio grande aquí, luego el patio este pequeño que utilizan para coger el aire para toda la maquinaria. Bueno, pues ahí veis cómo se mantienen todas estas temperaturas 21 o 22 grados sin hacer nada, simplemente por la cuestión de esos patios. Y luego también ya lo que es el agua, la vegetación y entrando en los patios, pues el tratamiento del aire a nivel de enfriamiento evaporativo o cómo reducir la temperatura con los patios. Pero yo desde luego los patios no los visualizo sin el agua y sin la vegetación, para mí van ligados, ¿no? El agua, pues bueno, ya sabemos que al pasar de estado líquido a gaseoso absorbe energía y si absorbe energía es calor que te quita a ti, lo va absorbiendo él para ese proceso. Es un mecanismo bien sencillo pero ingenioso. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos de patios que sí que utilizan el recurso del agua, pero vuelvo a poner los patios de Córdoba, porque es raro el patio de Córdoba que no tenga sus fuentes, o incluso los patios de Castilla tienen también sus fuentes, sus aljibes y la vegetación, desde luego, no solo por la sombra que arroja, que está muy bien, sino por la evapotranspiración que produce. Y fijaros aquí, en zonas construidas en entorno de parques o jardines urbanos, daros cuenta, la temperatura puede llegar a reducirse hasta 3 grados centígrados por ese efecto de la presencia de árboles. También, como os decía, no se puede entender los patios sin esta vegetación.
Y luego el patio en sí, desde luego, para potenciar su funcionamiento, pues hay que dimensionarlo bien en planta. Herramientas como las que he enseñado te pueden ayudar a saber qué altura, qué ancho pueden tener de una manera más concreta para evitar la radiación solar caliente y pues eliminar todo el aire caliente que se puede acumular. Y como os decía, es situar también pues, fuentes, láminas de agua en el propio patio y la vegetación, ¿no? Como elementos de vegetales en sí o de sombra. Vuelvo a poner los patios que tenéis ahí, los patios cordobeses. Y luego algunos ejemplos de cómo se ha aplicado también. Este es un edificio de Cubero Rubio, creo que está en Barcelona, donde los patios interiores, que son los que están peor, los más abandonados de todo lo que son los edificios de vivienda, no hay nada más que asomarte a un patio de manzana para ver los desastres, porque las fachadas principales aún la gente mantiene un poco lo que es el diseño, pero cuando tú te ves un patio de manzana o un patio interior de un edificio, son un caos completo. Entonces, yo creo que esa idea de que el patio tenga que estar cerrado, que no se pueda hacer del exterior, hace mucho daño en el mantenimiento, porque la gente, como aquello no lo ve nadie, eso es un desastre, están totalmente abandonadas. Pero luego también el hecho de que no sean practicables en planta baja, que no se pueda acceder a esos patios, hace que no circule el aire tanto como podría circular. Entonces, este edificio me encanta porque recurre al patio interior que tenemos tan pésimamente mantenido y tan feos, pues recurre al patio interior, lo diseña como una fachada, como si fuera fachada exterior, recurre también a las láminas de agua para refrescar. Y bueno, es totalmente pasante, ¿lo veis? Aquí, bueno, tiene sótano, pero es totalmente pasante, ubicar la piscina en la parte inferior de lo que es el patio. Y bueno, es totalmente pasante hacia que es un espacio también común, un espacio de dinamización social de lo que es la comunidad de vecinos, pero me parece fantástico el tratamiento que se da a estas fachadas interiores en el patio. Y si diseñáramos, o los patios que tenemos en toda la ciudad, si se rediseñaran o se diseñaran con un poco de criterio en este sentido, pues una herramienta fantástica de ventilación y de refrigeración y incluso veis ahí también acompañada con elementos de vegetación. Y luego también muchos de los patios existentes que tienen un potencial, como he dicho, tremendo de ventilación, muchos son oscuros, son muy frescos, pero sí que son oscuros. Bueno, pues hay elementos, mecanismos ya sencillos, como estos reflectores, que esto los compras hasta en ferreterías, que tampoco es no estoy hablando de ingeniería de alto nivel, unos reflectores que bien orientados te canalizan la luz solar, la captan y la bajan al fondo, de manera que todas esas zonas que son muy frescas, es verdad, yo vivo también ahora aquí en Valencia en un patio que es muy fresco, pero falta luz, pues todas estas cuestiones, todos estos sistemas sencillitos te pueden bajar luz, o estos, como veis también, estos tubos solares que lo que hacen es coger por un sistema de espejos que van reflejando, te canalizan la luz y te la bajan al fondo y bueno, pues puedes tener estos patios que vemos tan oscuros, patios interiores, pues bien diseñados, iluminados, pues pueden tener un potencial con vegetación de ser unos vertederos, porque acaban siendo unos vertederos los patios interiores de los edificios de viviendas, a tener un potencial como lo que veis ahí, que al fin y al cabo es un patio de 2 metros, tampoco es un gran patio, pero bueno, pues bien diseñado y mantenido. Pero la triste realidad es que es lo que vemos. Esto es lo que tenemos en los patios normalmente. Yo creo que las vergüenzas de la arquitectura en las ciudades son estos patios. Y bueno, esto también, si queréis, este es el patio tecnológico que ganaron un premio Solar de Caldón en Málaga, la Universidad de Arquitectura, con los estudiantes. Bueno, era un patio tecnológico que en invierno pues, se podía cerrar, en verano se podía abrir, utilizaron plantas mediterráneas, materiales locales. Bueno, es curioso, si podéis, la tienen montada en Málaga, si vais a Málaga se puede visitar la vivienda solar de Caldón, pero hay mucha información también en internet si os interesa. Y bueno, basó el diseño en el patio mediterráneo y ganaron pues ese primer premio que les dieron, con paneles fotovoltaicos en los 4 módulos. Son 4 módulos que en verano se abren totalmente y en invierno se puede cerrar. Y ya está. Y por último, respecto a la biofilia, que nos habla de esa relación entre los humanos y la naturaleza,
y que concierne a nuestra necesidad. Al final somos seres vivos nosotros también y tenemos una cierta necesidad de estar conectados a la naturaleza, y se han demostrado estudios el bienestar físico y mental que producen los seres humanos, este acercamiento a lo que son las plantas en el interior incluso de edificios, los patios. Pero bueno, los patios también en el ensanche, pocos se hicieron, no quiero poner la imagen de cómo acabó el plan de Ildefons Cerdá, porque se densificó en altura, en ancho, no hubo patios, fue un desastre, pero bueno, sí que ha habido unos intentos últimamente, ahora pasaré unas fotografías de que sí que recuperan el example como lo diseñó Ildefons Cerdá. Pero bueno, aquí tenemos nuestra finca roja. La finca roja, y yo tengo la suerte de que mi suegra vive ahí, mis hijas se han criado en estos patios jugando y la verdad es que es muy agradable. Tenemos un muy buen ejemplo. La pena es que solo tenemos prácticamente este ejemplo en toda la ciudad. Pero bueno, esto es lo que comentaba en Barcelona. Este es un edificio de Ferrater que sí que reconstruye, reinterpreta tal cual como Ildefons Cerdá había concebido el ensanche, con estas 3 manzanas. Son 3 manzanas verdes y me parece un proyecto interesante. Lo dejo ahí por si queréis ampliar información. O este otro de Chipperfield. Chipperfield está trabajando mucho con los patios amplios, como espacios también de encuentro social, bosques en el interior de esas manzanas. O esta intervención, que es de Mercadona, tengo que decirlo, en Madrid, donde tenían esos tejados de Uralita, hicieron un local de Mercadona y bueno, en lugar de reproducir este tejado, pues hicieron unas cubiertas verdes en toda... ¿no? Pues se pueden, en un patio interior de manzana, esto es horrible porque las fachadas son horribles, pero es que también las cubiertas que vemos desde las propias ventanas de los patios de manzana son también las vergüenzas de nuestra arquitectura. Bueno, pues con actuaciones de este tipo, cuando se cambian cubiertas, pues hacerlo una cubierta vegetal, con todas las ventajas que suponen las cubiertas vegetales y ya está. Y algunas imágenes de las corralas de Madrid, que también han sido patios con un carácter más social, pero que también tienen un componente bioclimático muy interesante, siempre llenas de plantas y de ropas, que en verano también la ropa fresquita también refrigera. Y este proyecto último, con esto acabo, de Josep Borrell, una presentación que hizo precisamente aquí en la Escuela de Arquitectura. Él es técnico en el área metropolitana de Barcelona, de la empresa pública que lleva. Entonces, este es un proyecto que hicieron los arquitectos Peris y Toral, de 85 viviendas, bueno, pues todo muy desde el punto de vista de la perspectiva de género, donde los espacios son iguales, se distribuye la vivienda conforme vas a lo largo de tu vida, pues vas moldeando esos espacios. Pero bueno, aparte de esa distribución más flexible, más vinculada a cuestiones de perspectiva de género, lo que me pareció fantástico era el patio que generaba, que incluso con estos toldos creaban ese microclima interior, muy inspirado en el banisterio de 1853, que ya se utilizaban, pero bueno, para poder cubrir y abrir. Y me parecía un patio pues, que recuperaban el espíritu de esas corralas, como otros tipos de patios y que han funcionado muy bien, la verdad. Bueno, yo lo dejo aquí con la morera, que es el mejor sistema de refrigeración que hemos tenido durante muchos años en el espacio urbano, incluso en los patios, que yo soy un amante de las moreras y bueno, pues con esto yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Begoña. Vamos a cerrar la jornada. Yo ya era muy fan de los patios, ahora más, total, es que estoy totalmente de acuerdo. Hemos hecho un recorrido por distintos elementos de la naturaleza y de cómo pueden interactuar con la arquitectura. Creo que la tenemos de nuestra parte, solamente hay que procurar, pues, en el caso del agua, no meternos en el canal natural por donde quiere pasar. En el caso de la ventilación, saber cómo aprovecharla, la tenemos ahí, es un bien inagotable. Los materiales, la madera es un material que tiene muchísimas posibilidades. La energía, como se ha tratado en el primer bloque, procurar tender a esos edificios de consumo cero y aprovechamiento a través de medidas pasivas. Nada, sin más, agradecer la presencia a todos los que habéis podido venir y a todas las personas que nos han seguido a través del canal online, y los vídeos estarán a vuestra disposición, así como las presentaciones. Y os emplazamos a la siguiente jornada. Muchísimas gracias.